Hola, hola, saludos a todos. Gracias por aceptar esta convocatoria a nuestro círculo de lectura sabatino, en el que estamos revisando este libro muy interesante, eh, especial porque el Señor nos guió con su espíritu, nos decía insistentemente: haz algo con este libro, edítalo, es una edición digital, e invita a los demás a que se unan a leerlo. Y por algo ha de ser. Así es que dejemos que el espíritu siga haciendo su trabajo. Bienvenidos a todos. Estamos en el capítulo 5, que se titula, como pueden ver ustedes, Cuando crees en Dios. O sea, cuando eres cristiano, porque crees en Dios, pero piensas que Él no es justo. O sea, eres un cristiano ateo. Y dice así: ¿están listos para comenzar el capítulo 5? Durante más de 6 años, Michael y Andrea habían estado soñando con concebir un bebé. Después de varias desilusiones, al fin encontraron una razón para celebrar. Habían pasado ese primer trimestre tan crucial. Ya lo habían pasado. De modo que comenzaron a esperar con ansias el nacimiento de un bebé saludable. Ay, sin embargo, al comienzo de su tercer semestre, su tercer trimestre, de repente Andrea comenzó a tener contracciones prematuras, por lo que sus médicos le prescribieron 2 meses de reposo en cama. Incluso después de todos los cuidados, Andrea dio a luz a un bebé de casi 1,5 kilos. Emily Grace vivió, sí, pero vivió casi 48 horas. Cuando entré en su habitación del hospital, Michael y Andrea sostenían en los brazos a su bebita, sin vida. Como padre, pues pude sentir de inmediato la devastación de este matrimonio. Buscaba en mi mente las palabras adecuadas para consolarlos. Y entonces Andrea me miró y con un susurro rompió el terrible silencio. Por favor, no me digas que mi bebé murió por alguna razón. Nadie dijo nada durante media hora. Solo llorábamos, abrazados. No había explicación que pudiera atenuar el dolor de esta familia. Muchas veces la gente dice: la vida es injusta. Y esta es una verdad incuestionable. Cuando las tragedias sin explicación invaden nuestras vidas, como la de Michael y Andrea, incluso los que creemos en Dios quisiéramos gritar: Dios no es justo. Si lo fuera, ¿por qué parece prosperar el mal y sufrir el que es fiel? Si Dios es justo, ¿por qué no hace algo con respecto a todas las injusticias del mundo? ¿No es cierto? Parece razonable entonces concluir que Dios es injusto o es incapaz de hacer algo. Bueno, de una forma u otra, el cristiano ateo vive como si Dios no existiera. Y como muchos cristianos ateos no pueden creer que Dios responda a las oraciones, es lógico inferir que Él no es determinante en el mundo de todo modo. Las últimas semanas han sido en realidad difíciles en nuestra iglesia, ya que he sido testigo de un sufrimiento que parece injusto por completo. Un esposo inocente descubrió que su esposa hacía 2 años que tenía una aventura con su mejor amigo. Una mujer buena y justa perdió a su esposo, enfermo de cáncer, y tiene 3 hijos menores de 5 años a los que tendrá que mantener. Una niña reveló que su padre había abusado de ella durante años, y el hombre es pastor. El hijo de un matrimonio se durmió al volante. Tenía 17 años y murió al instante cuando chocó contra un árbol. Otro matrimonio perdió a su bebé, que se ahogó en la piscina del vecino. Y todo eso sucedió en una sola iglesia, en una sola ciudad y en menos de un mes. ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre así?
El dolor sin respuesta también llena las páginas de la Biblia. Pensemos en la historia de Job. Satanás desafió a Dios diciendo, veamos, Dios, te quieres hacer el bueno, pero la verdad es que nadie te ama y nadie te teme en realidad. Claro, esta es una paráfrasis de lo que dice el pasaje, ¿verdad? Pero Dios le respondió mostrándole la evidencia a uno de sus siervos estrella. Job, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Le dijo Dios a Satanás. No obstante, este Satanás replicó, ay, no es justo, no, él no cuenta, porque alrededor de ese tipo has levantado una fortaleza, un cerco. Claro que te sirve y es recto, si nunca dejaste que pasara nada que sucediera, que sacudiera sus cimientos. Dios estaba preparado para esta objeción de Satanás. Conocía a Job mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Le respondió a Satanás, adelante, haz lo peor que sepas hacer, haz lo que quieras en el mundo de Job, solo no lo toques a él. Ahora bien, si vas llevando la cuenta, esto significa que todo lo demás quedaba a merced de Satanás, ¿no es cierto? O sea, su casa la podía tocar, su lucrativo negocio con el ganado y todas sus pertenencias. Incluso sus hijos estaban allí incluidos. La historia nos cuenta que Satanás sacó plena ventaja del permiso que Dios le había dado, de modo que devastó a Job, ya lo sabemos. Yo voy a marcar aquí la palabra permiso, le voy a poner cursivas, no viene en el original, pero le voy a poner cursivas, porque ya hablaremos en su momento, ya comentaremos acerca de o sea, tenemos que aclarar al final de nuestra lectura que las cosas que nos suceden no es porque Dios nos las mande, ni siquiera las malas que parecen un castigo, porque nosotros los cristianos ya no nos puede castigar Dios, no nos puede mandar una condena de castigo, ¿se dan cuenta? Porque ya ha sido castigado uno en lugar nuestro. Y sin embargo, al igual que a los personajes del Antiguo Testamento, Dios va a permitir que sucedan cosas malas, pero la permite, pero no porque nos odie, sino porque es parte de su plan para que nosotros crezcamos. No sé qué piensas tú, pero a mí me molesta. ¿Por qué permitiría Dios que alguien que le ha sido fiel durante años perdiera todo lo que tiene solo por una disputa cósmica? No me parece justo para nada. En el Nuevo Testamento, Dios le dio poder a Juan el Bautista a fin de que preparara el camino para Jesús, ¿se acuerdan? A pesar de sus particularidades, o sea, por ejemplo, comía las langostas como aperitivo, Juan era moralmente recto, recto en todos los aspectos, y todo el mundo lo sabía. Dios incluso lo eligió para que bautizara a Jesús en el río Jordán. Nadie le mostró más honor al Mesías. Sin embargo, la hijastra del rey Herodes, ¿se acuerdan? Por indicación de su madre Herodías, pidió la cabeza de Juan en una bandeja. ¿Y qué hizo Dios? Dios no hizo nada por proteger al legal seguidor de su hijo, al gran profeta Juan. Así que Juan fue decapitado. Dios lo permitió. Para no ir muy lejos, pensemos en Jesús mismo. En Mateo 27 nos encontramos ante Poncio Pilato, que se hallaba en un dilema porque tenía autoridad para liberar a uno de dos prisioneros. Podía liberar a Jesús, un gran maestro, líder espiritual, que había sanado a los enfermos, resucitado a los muertos y amado a los marginados. Y del cual Pilato sabía además, ¿qué creen? Sabía que era inocente.
o podía liberar a Barrabás, un notorio revolucionario asesino. Y Pilato eligió la salida del cobarde. Convirtió el proceso legal en una contienda de popularidad, permitiendo que la multitud tomara la decisión que él debería haber tomado. Pues obviamente la multitud eligió a Barrabás y el culpable fue liberado. El inocente fue condenado. ¿Por qué no nos parece justo Dios? Si intentas procesar el dolor que hay en tu vida y en la de aquellos que te rodean, tal vez te hagas esa misma pregunta. Es posible que hayas orado pidiendo que algo mejorara y vieras que tan solo empeoró, ¿no es cierto? O quizás estés sufriendo a causa de las acciones de pecado de otra persona. Puede ser que hayas criado a tu hijo, pero observas cómo se aparte de Dios cada vez más. O que hayas vivido con una moral intachable, rogándole a Dios que te enviara a alguien para casarte, pero nadie llega a tu vida. Es posible que hayas hecho todo lo que sabes que hay que hacer, pero te sientes como si la vida te hubiera dado un puñetazo en el estómago y ahora te patea mientras estás en el suelo. O tal vez has estado buscando la razón detrás de tu sufrimiento y eso se está cobrando su precio y estás perdiendo la fe. ¿Dónde? ¿Dónde está Dios cuando la vida no es justa? Continuamos con la lectura. Presente en el sufrimiento. Cuando sufrimos, nos decepcionan y estamos desilusionados, nos preguntamos si acaso de verdad Dios está allí. Y si está, nos preguntamos si le importa. Y si le importa, nos preguntamos por qué no hace nada al respecto. Dios nos entiende que nos preguntemos todo eso, ¿eh? Cuando sufrimos y estamos confundidos, necesitamos recordar ciertas verdades acerca de Dios. Ante todo, a Dios le importa cada uno de nosotros. Cuando sufrimos, Él también sufre. Recuerda que Dios fue un hombre, o sea, vivió durante un hombre, es así como yo lo digo, ¿sí? Dios fue hombre durante un tiempo. Así que sabe exactamente cómo nos sentimos cuando sufrimos. Mateo 9:36 nos habla de la profunda compasión de Jesús por los que sufrían emocionalmente. Las personas agobiadas y desamparadas, dice el Evangelio, ¿no es cierto? El término griego splagchnizomai significa compasión o sentir en lo profundo desde las entrañas. Jesús sintió el dolor de estas personas en lo profundo de sus entrañas. Splagchnizomai. Podríamos decir que sintió su dolor en los huesos o en su corazón o en su centro mismo. Y fíjense, prueba de ello es que hay un versículo en donde dice claramente, y Jesús lloró. Ya se imaginan el dolor tan fuerte que debió haber sentido, no solo al enterarse que su gran amigo de la vida estaba muerto, sino el dolor de sus hermanas que se quedaban solas. Y Dios ya sentía lo mismo antes de enviarnos a Jesús. En Éxodo 34:6, ¿se acuerdan? Dios se describe a sí mismo ante Moisés como el Señor, Dios fuerte, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. La parte de su nombre, que se traduce como compasivo, Rachum, algo así se pronuncia, que se deriva del mismo origen de la palabra hebrea traducida como vientre. La compasión de Dios proviene, ya se imaginarán, de lo más profundo de su ser, de su vientre, de sus entrañas. Y es igual a la compasión de Jesús. Entonces, conclusión.
Cuando tú sufres, no te quede duda, Dios sufre. Mi hija menor sufrió algunas heridas en un accidente reciente. Prometo contarles toda la historia en otro capítulo. Cuando la llevé a la sala de emergencias, aunque no sentía físicamente su dolor de ella, sí compartía su sufrimiento. Me dolía como solo puede dolerle a un padre o a una madre. Cuando la señorita del departamento de admisiones me preguntó el nombre completo de mi hija, yo estaba tan angustiado que solo podía recordar su sobrenombre. Se llama Jojo. La mujer me miró sobre sus lentes, arqueó una ceja y frunció el ceño. O sea, pues, luego supongo que escribió en su computadora el nombre de Jojo. Y dice, ¿y cuándo cumple años la pequeña Jojo? Preguntó, intentando ser amable a pesar de mi error. Es el... no, espere, es el... tartamudeé. Bueno, sencillamente no podía lograr que esa información llegara a mis labios. La tenía almacenada en mi cerebro, sí, pero el sufrimiento de Jojo superaba mi capacidad cognitiva. Vuelvo a marcar, ¿sí? Dice, yo la tenía almacenada en el cerebro, por supuesto, pero el sufrimiento de Jojo superaba mi capacidad cognitiva. ¿Ah? Afortunadamente, aunque Dios siente nuestro dolor, Él es capaz de pensar aún. A Él no se le traba el cerebro debido a lo que su Hijo soportó en la cruz cuando sufrimos. Cuando sufrimos, Él sabe cómo nos sentimos. Otra verdad acerca de Dios es que nos consuela en nuestro sufrimiento. Recuerden que Isaías 49:13 dice, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Me fascina la palabra aquí, consuela. ¿A quién? A su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Muchas veces el solo hecho de saber que Él está allí nos consuela. Un amigo mío muy cercano murió de forma trágica cuando solo tenía 32 años, imagínense. Solo tenía 32 años y se murió. Y eso fue algo que estremeció mi mundo. Él era demasiado joven, tenía muchísimo por vivir. Como yo era su amigo y su pastor, la familia me pidió que hablara en su funeral. Por supuesto que sabía que tenía que hacerlo. En la sala de mi casa sentí que casi no podía respirar. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría mantener la compostura? Él era también mi amigo. ¿Cuándo iba a llorar su muerte yo? Recuerdo haber mirado a la pared casi sin verla, preguntándome, ¿quién ministra al ministro? Sentí que era egoísta, pero no podía encontrar alivio para mi dolor. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Cuando la abrí, me encontré con 4 matrimonios de mi pequeño grupo de estudio bíblico, los cuales me saludaron y entraron a la sala de la casa. Todos fueron abrazándome, lloraron por mí mientras yo lloraba sin poder controlar mi llanto. No recuerdo nada de lo que alguno de ellos dijo. No recuerdo ni una palabra. Sin embargo, mucho ojo, atención, tenerlos conmigo en medio de mi dolor fue algo determinante. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Dice, todos fueron abrazándome, lloraron por mí mientras yo lloraba sin poder controlar mi llanto. Yo no recuerdo nada de lo que alguno de ellos me dijo, no recuerdo ni una palabra. O sea, no importa. Sin embargo, ¿qué creen? Tenerlos conmigo en medio de mi dolor fue algo determinante. La sola presencia de alguien que amamos, ¿sí me siguen? Subrayen, la sola presencia de alguien que amamos suele ser lo que más nos consuela. Ya lo estoy poniendo yo en cursivas. Y no hay mejor ser amados que Dios presente en sus hijos.
Voy a marcar también esto, cursivas. Por favor, les pido que marquen ahí y recuerden estas palabras. Fíjense, desde aquí arriba dice, no recuerdo nada, sin embargo, tenerlos conmigo en medio de mi dolor. Luego dice, la sola, ¿qué? Presencia de alguien que amamos suele ser lo que más nos consuela. Y no hay mejor ser amado que Dios presente en sus hijos. ¿Amén? ¿Sí me entienden? Dios está presente con nosotros siempre, pero en especial está presente cuando sufrimos. Los salmos están llenos de los clamores del rey David a Dios, ¿no es cierto? Nuestro libertador, nuestro escudo, nuestra fortaleza. En sus momentos de desesperación, Dios está aquí, estuvo allí. Dios quiere que siempre estemos conscientes de su presencia. ¿Lo subrayamos? Dios quiere que siempre estemos conscientes de su presencia y encontremos consuelo. ¿En dónde? En ella, en su presencia, así como en su interés y en su participación. A veces Dios puede intervenir para impedir o aliviar el dolor, o incluso para ayudarnos a escapar de él, ¿no es cierto? Seamos honestos. O sea, no siempre Dios permite que caigamos en una situación dolorosa. Tampoco se trata de eso, ¿no? Y Dios como que le fascina que estemos entrando en situaciones dolorosas y siempre llorando y sufriendo. No, seamos honestos. Seamos honestos. ¿Cuántas veces vamos directo al dolor? Dios sabe que vamos a sufrir. Tal vez Él sepa en su omnisciencia que ese dolor nos puede destruir, o sea, no es de edificación, y ¡pum! Manda un ángel y nos libra para que no entremos en esa situación. Seamos honestos. Dios permite que suframos cuando a Él le conviene, por así decirlo, porque va a abonar ese sufrimiento a nuestro crecimiento espiritual, pero también seamos honestos, Dios interviene para que no sucedan ciertas cosas, que sabe que pueden ser muy dolorosas y podrían destruirnos. ¿Se acuerdan que dice el Padre Nuestro? Hay una pequeña partícula del Padre Nuestro que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y hay otra parte, creo que en Santiago, donde dice que Dios no permitirá ser tentados hasta que padezcamos más allá de lo que podamos soportar. Bueno, el Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro, en esa particular, está diciendo eso. No nos metas en tentación, significa, no nos metas en una situación que nos vaya a destruir. Eso es algo que tenemos que aprender, hermanos. Dios es bueno y sí está presente. Y cuando algo nos pasa, vuelvo a repetir, y así empezamos nuestra lectura, es porque Él sabe, lo permite y Él sabe qué va a hacer para nuestra edificación. Así que si alguien termina siendo destruido por un sufrimiento, no vaya a decir nunca, es que Dios me destruyó. O sea, ahí están las pruebas de que Dios me odiaba. No va por ahí. No. Dios no nos odia, ni quiere nuestra destrucción. Habrá sido por alguna otra razón, pero no por causa de Dios. Punto y seguido. A veces Dios puede intervenir para impedir o aliviar el dolor, o incluso para ayudarnos a escapar de él. Sin embargo, no siempre reconocemos su amorosa acción en estos casos. No podríamos contar la cantidad de veces que nuestro Padre, en su gracia, nos protegió de algún daño, ya que ni siquiera sabemos que eso fue lo que sucedió. Y cuando sí nos damos cuenta de las ocasiones que nos protege, tal vez nos cueste recordarlas en medio del dolor. Esto es importante, ¿eh? Voy a subrayarlo. Dice, no podríamos contar la cantidad de veces que nuestro Padre en su gracia nos protegió de algún daño, ya que ni siquiera sabemos. Esto me recuerda el conocido carácter furtivo de los ángeles. No sé si te has dado cuenta, hermano,
que, bueno, en primer lugar aclarar que no necesariamente Dios es quien viene a protegernos de un mal, porque pues oye, es como pedir que el presidente de la República venga a arreglar un problema de tránsito en la esquina, no, no es así, él tiene sus agentes y sus agentes se llaman los ángeles. Y entonces, eh, eh, yo creo que en este mundo hay muchos más peligros de los que somos conscientes. Y por lo mismo, hay más peligros para nuestra destrucción como cristianos de lo que somos conscientes. Y a mí me queda claro en lo personal que Dios envía constantemente sus ángeles a nuestra vida. Uh-huh. Y impide, no sé, o sea, que esa piedra que alguien lanzó de no sé dónde vaya a caer sobre nuestro parabrisas, lo perfore y nos mate a alguien de nosotros. ¿Sí? O puede impedir que esa arena, ¿verdad?, nos saque de la carretera y nos vayamos al abismo. O que esa bala que se disparó en las ferias viniera a caer, se metiera por una ventana y matara a uno de nuestros seres queridos. ¿Me explico? Eso sucede siempre, hermano. Siempre sucede. Pero nosotros no somos conscientes de cuántas veces los ángeles aparecen para hacer su trabajo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque parece que hay una orden a los ángeles de que hagan su trabajo y desaparezcan. Y a muchos ángeles, yo he escuchado historias de gente que cuenta historias de intervención angélica. Uh-huh. Y los ángeles no alcanzan a ocultarse, ¿eh? O sea, viene el ángel, rescata al niño que se está ahogando o a la persona que quedó atrapada en los escombros, y se voltean para darle las gracias y ya no hay nadie, ¿no? El típico ejemplo del ángel que se aparece y voltean y ya no hay nadie. Eso es un ángel. Ajá. Pero normalmente a los ángeles no se les ve. Yo no comprendo del todo esa mecánica, pero hay órdenes de que ellos hagan su trabajo, ¿sí?, y desaparezcan. Uh-huh. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Significa que estoy seguro que todos los días, mínimo una vez, aparece un ángel para librarnos de algún peligro. Uh-huh. Mínimo. Entonces, Dios sí está presente a través de sus ángeles, de sus agentes angélicos. Continuamos. Y cuando sí nos damos cuenta de las ocasiones que nos protege, tal vez nos cueste recordarlas en medio del dolor. El nuevo dolor nos consume y encierra como en una niebla espesa. Un solo momento de dolor puede extenderse como si fuera un líquido que se derrama y borra los límites del presente, invadiendo el pasado y el futuro, ¿no es cierto? No obstante, cuando estamos dispuestos, el más mínimo recuerdo de la bondad de Dios, en ese momento y siempre, puede consolarnos e inspirarnos para volver a tener esperanzas. Cuando mi abuela tenía 78 años, cerca del final de su vida, continuaba viviendo sola. Un viernes por la noche sufrió un ataque mientras se dirigía al baño. Cuando recuerdo esta tragedia, siento gran tristeza, ¿eh? Mi abuela, mi heroína, sufría intensamente y estuvo allí sola. Estuvo ahí paralizada, prisionera, en el piso de su baño. Permaneció allí durante 3 días, agonizando a solas, sin que nadie fuera a verla. Y finalmente, el lunes por la mañana, una vecina decidió ir a verla. Y como nadie salió cuando llamó a la puerta,
La vecina pidió ayuda. La policía y una ambulancia llegaron, rompieron la puerta y allí la encontraron. Los paramédicos llevaron a la abuela a la sala de emergencias y le dieron la primera atención que recibió en 72 horas, después de 72 horas. A mí me encantaría explicar por qué Dios permitió que mi abuela sufriera a solas en el frío piso del baño, pero no puedo. Me encantaría decirte que eso era parte del plan de Dios y que lo usó para fines grandiosos, pero no puedo. Me gustaría decirte que la abuela le habló de su fe a una enfermera que decidió seguir a Cristo, o que se sanó ese mismo día y se recuperó del todo, pero no puedo. Y es que la verdad es que la abuela nunca se recuperó. Pasó los últimos 6 meses de su vida en esta tierra parcialmente paralizada, atendida de continuo por médicos y enfermeras. Antes de que muriera, le pregunté en qué había estado pensando cuando ella estaba allí sola en el piso. ¿En qué pensabas, abuela? Y jamás me olvidaré lo que me dijo. Dijo: en toda mi vida, hijito, nunca estuve más cerca de Dios que cuando sufría el dolor. Dios no es una persona finita, ¿de acuerdo? Él es un espíritu, el espíritu que lo creó todo y no experimenta el tiempo como lo experimentamos nosotros. En términos realistas, no podemos entender plenamente la perspectiva de Dios, en especial cuando se trata del dolor y del sufrimiento. No obstante, sí podemos examinar lo que conocemos acerca de Dios y nosotros mismos. Si eres como yo, cuando sucede algo malo, sueles sentir que tu dolor no se justifica. No es justo. Yo soy una buena persona. No hice nada para merecer esto. Decimos, ¿no es cierto? Y allí está el mayor problema con mi defensa. Que no es cierto, porque no soy bueno. Sin embargo, la buena noticia, fíjense, escuchen, la buena noticia es que Dios no es justo. ¿Mm? Dios no es justo. Fíjense, el Salmo 103, del versículo 10 al 13, dice así, recuerden, dice: Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Amén. Bueno, pues si la paga del pecado es la muerte y nosotros somos pecadores, ¿qué merecemos? La muerte. La muerte. Hemos violado la ley. Somos culpables. Merecemos ser castigados, ¿no es cierto? La muerte y el sufrimiento eterno serían el castigo justo por nuestra desobediencia. ¿Mm? No obstante, gracias a Dios, Él no es justo. Repito, no obstante, a pesar de todo lo que merecemos, gracias a Dios que Él no es justo. Ahora no me vayan a malentender. No me refiero a que Dios no sea recto. Pues por supuesto que Él es justo, o sea, recto, en el sentido de recto. ¿Sí? A lo que me refiero es que Él no es justo en el sentido de no siempre, de que no siempre, repito, de que no siempre retribuye a cada uno lo que le corresponde, lo que merece, pues. Es cierto que quien peca debe morir. Con todo, en su misericordia, Dios envió a su Hijo Jesús como sacrificio por nuestros pecados. Si conocemos a Jesús, Dios no nos da lo que merecemos. O sea, si nos hacemos de Jesús, si nos
apañamos a Jesús, entonces Él ya no nos da lo que merecemos. Punto y seguido. Ya leímos antes en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, ¿se acuerdan? Y eso es lo que merecemos. Sin embargo, el versículo no termina allí. Dice, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. Afortunadamente, no siempre obtenemos lo que merecemos. Me gusta pensar que soy buen conductor, ¿eh? Hasta el día de hoy no tengo siquiera una multa por exceso de velocidad. Tal vez sea porque nunca me atraparon, pero esa es otra historia. No obstante, una vez un oficial de la policía me detuvo. Me detuvo por conducir con una matrícula expirada. Traté de verme como un inocente cachorrito, pero de igual modo tomó su bolígrafo y escribió la boleta de la multa. Semanas después me presenté ante los tribunales de tránsito. No sé si has estado allí, pero te digo que es humillante, ¿eh? El juez entró y fulminó con la mirada a la multitud de conductores que habían violado las reglas. Se acercó a su asiento y asumó su posición de rey por encima de la gente. Cuando pronunciaba un nombre, la persona se levantaba de su lugar y se acercaba. Una persona tras otra ofrecían sus explicaciones y sus excusas y siempre llegaban a la misma conclusión. No fue falta, su señoría, de modo que no debería pagar esta multa, por favor. Con todo, el juez anunció en todos los casos que sí tenían que pagar lo que debían. Sáquese. Y que llega mi turno. Señor Groeschel, por favor, acérquese. Y mientras avanzaba, podía oír que la gente susurraba alrededor de mí. Oye, ¿ese no es el pastor de la iglesia Life? Uy, estaba acabado. El juez me miró por un momento y luego preguntó en voz alta. Muy bien. ¿Y cuál es su historia? Me miré los pies, avergonzado, y dije casi en un susurro, mi auto tiene la matrícula vencida, señor. El juez se irguió en su trono, me miró con severidad y dijo en un tono todavía más vehemente, ¿qué es lo que acaba de decir? No basta con que tenga que pagar la multa, también me va a humillar, pensé dentro de mí. Levanté la vista para mirarlo a los ojos y vi que su expresión era agradable, con las cejas arqueadas y la boca entreabierta. Parecía estar diciendo, sígueme la corriente. ¿Cuál es su historia? Y se me apartaron los ojos de los suyos, enderecé la espalda y con la frente en alto señalé, su señoría oyó bien, soy culpable. Cuénteme, dijo sin más ni más. Y le expliqué de manera clara y sucinta, ¿no? Mire, lo lamento mucho, su señoría, pero soy un idiota. No tengo excusa. Simplemente olvidé renovar la matrícula de mi auto. Tenía justo lo que necesitaba. Disculpe, ¿acaba de decir que es usted un idiota? Sí, señor. ¿Y es un idiota culpable? Indicándome con la mirada, ¿no? Adelante, continúa con el juego, sigamos. Entonces no pude evitar esbozar una sonrisa. Era una situación muy cómica. El juez asintió exageradamente y dijo, bueno, supongo que lamenta muchísimo su error. Pues imité su gesto de asentimiento. Sí, señor. Lo que hice estuvo mal, muy mal, y lo lamento mucho. Soy culpable. Una vez más, el juez tenía lo que necesitaba, así que anunció con tono burlón y en voz alta para que lo oyeran todos. Dijo, aquí tenemos a un hombre culpable en una sala llena de gente inocente. Tengo que dejar que este culpable salga de aquí lo antes posible, antes de que corrompa a todos estos inocentes. Craig Groeschel puede irse. No tiene que pagar la multa. Está perdonado. Sí, contamina a los demás. Contamina a los demás, por supuesto. Sí. Genial. Me fui bailando todo el camino hasta el auto. A ver, repasemos esto. ¿Era culpable? Creo que sí.
¿Merecía un castigo? Sí. Con todo, ¿tuve que pagar por mi delito? No. ¿Por qué? Porque el juez me otorgó la gracia. O sea, no obtuve mi merecido, obtuve el perdón. Eso es exactamente lo que Dios hace por nosotros. Si estamos en Cristo, no nos trata como si mereciéramos ser tratados, como mereciéramos ser tratados por nuestros pecados. Dios dice ahí en Isaías 43, dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. A la gente buena le ocurren cosas malas. Sin embargo, la historia de Jesús es el relato supremo de las buenas. A él le pasaron cosas malas para que a nosotros nos pudieran suceder puras cosas buenas. Por lo general suelo preguntar por qué ocurre lo malo. Y pocas veces me detengo a pensar por qué Dios me bendice con lo bueno. Otra vez, ¿eh? Pocas veces me detengo a pensar por qué Dios, perdón, otra vez. Por lo general suelo preguntar, ¿por qué ocurre lo malo? ¿Por qué me ocurre lo malo? Pero pocas veces me detengo a pensar por qué Dios me bendice con lo bueno. Y la verdad es que a la gente como tú o yo, también nos suceden cosas buenas, aunque somos pecadores y merecemos la muerte. Bueno, si en este momento estás sufriendo profundamente, recuerda la historia de Job. Aunque sufrió mucho, Dios luego lo bendijo más de lo que podría haber imaginado. Yo oro para que Dios haga lo mismo por ti, pase lo que pase. Podemos darle gracias a Dios porque no siempre nos da lo que sí nos merecemos. Y cuando se trata de nuestros pecados, démosle gracias porque no hace justicia. Cuando no entendemos algo acerca de Dios, hay gente que siente la tentación de desacreditarlo por completo. Mi amigo Andy Stanley dijo, no hace falta que lo entiendas todo para creer en algo. ¿Mm? En Juan 9, Jesús conoce a un hombre ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Juan 9, obligado a mendigar, nada más para sobrevivir, ¿eh? Los discípulos de Jesús querían saber quién era el culpable de su situación. ¿Quién era el culpable de la ceguera del hombre? ¿Era acaso culpa de él? ¿O era la culpa de sus padres? Por alguna razón, la naturaleza humana busca culpables. Por ejemplo, si alguien tiene cáncer, habrá cristianos ateos que se preguntarán, oye, ¿por qué será que merecía tener cáncer? Si a un hombre lo abandona a su esposa, los menos sensibles en la iglesia pensarán, ay, si hubiera sido un buen líder espiritual, su esposa no habría hecho eso. O si un adolescente rebelde, los más duros reflexionarán en privado. Ay, si los padres de ese chico se hubieran ocupado más, tal cosa no habría sucedido. A la gente le encanta encontrar culpables. Cuando los discípulos preguntaron quién tenía la culpa, para su sorpresa, Jesús comentó, no, él no es culpable, o sea, él no pecó. Sus padres tampoco son culpables, ellos no pecaron, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Este hombre había pasado años soportando las dificultades de una vida a ciegas. Y Jesús básicamente dijo que Dios sería glorificado a través de esa tragedia. Dios puede tener un propósito en nuestro sufrimiento. Solo porque Dios puede usar lo que sucede, eso no quiere decir que Él sea el que provoca todo. ¿Vale? Voy aquí a poner en cursiva la palabra usar. Y provoca. Y repito, solo porque Dios pueda usar lo que sucede, eso no quiere decir que Él sea el que provoca todo lo que sucede. Hay ocasiones en las que Dios causa algún sufrimiento
Hebreos 12, 7 al 11, habla de Dios disciplinando a sus hijos, pero no es lo mismo un castigo destructor que una disciplina amorosa. Dios disciplina a sus hijos legítimos, ¿no? Dice la Escritura. Pero eso no significa que cuando nos disciplina es porque nos quiere destruir, es obvio. Pero gran parte del sufrimiento, en especial el causado por los pecados de otras personas, eso no tiene su origen en Dios. Dios podría permitirlo, pero no lo causa. Y es importante que establezcamos la diferencia entre permitir y causar. Con todo, a pesar de reconocer este hecho tal vez sigamos enojados con él. Y supongamos que Dios tal vez lo entiende si se trata de alguien que sufre, ¿no? Aprendemos a vencer este enojo cuando empezamos a conocer a Dios. Y al hacerlo, aprendemos a confiar en que Él siempre sigue siendo bueno. Él siempre es amoroso. Él siempre es sabio. Es sabio en todo lo que hace. Incluso cuando no sepamos por qué suceden las cosas. Hermanos, o sea, nunca se nos olvide. Porque siempre va a pasar algo. Siempre va a pasar algo. Algo que nos provoque un sacamiento de onda, que nos angustie y a veces que de plano nos tire en el dolor. A veces nos vamos a convertir en dolor. Pero nunca se te olvide dos cosas hasta aquí. Uno, que Dios está allí acompañándote. Nada más tienes que tomar conciencia de que Dios está allí, llorando contigo, como decía el autor, ¿no? Está sufriendo contigo. Y número dos, nunca se te olvide, nunca, que Dios siempre es bueno. Siempre es justo. Que no te debe nada. Y que Él está allí, amorosamente contigo. Aun cuando haya muchas cosas en la vida que causen dolor y no tengan explicación, en ocasiones, o tal vez a menudo, Dios hace brillar la luz de su propósito en la oscuridad que nos envuelve. Si ahora mismo estás sufriendo, tal vez te resulte imposible creer esto que te estoy diciendo. Puede ser que estés en una posición similar a la de Michael y Andrea, ¿se acuerdan? Los que perdieron a su bebé recién nacida. Andrea me rogó que no le dijera que su hijita había muerto por una razón. En ese momento, su objeción a que se le diera una razón era entendible, era justificable por completo. ¿Sí lo entienden? No obstante, después de una temporada de duelos, allá después, muchos encuentran consuelo en saber que Dios puede incluso usar la tragedia para el bien. ¿Sí? Saber, voy a poner en cursivos aquí. Y dice, ¿puedes tener una posición liberal, Michael? Dice, Andrea me rogó que no le dijera que su hija había muerto por una razón. En ese momento su objeción a que se le diera una razón no era algo entendible, justificable por completo. En realidad, Efesios 1:11 afirma algo arriesgado. Dice, Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esto es precisamente lo que Dios hizo en la historia del hombre que había nacido ciego. Cuando Jesús lo vio, Él lo escupió en el suelo, hizo un poco de barro con la saliva y lo colocó sobre los ojos del hombre. Para nuestras mentes limitadas eso no tiene sentido, ¿no? Lodito y páctela. Y por supuesto pensamos que no era justo que el hombre viviera ciego desde su nacimiento, no es justo nada. No obstante, después de lavarse en el estanque de Siloé, el hombre volvió a su casa con la vista restaurada. Aquí la historia debiera llegar a un final en el que tiene lugar una gran celebración. ¡Vaya! El ciego ahora puede ver. Vamos a dar una fiesta. Sí, comamos tortas y helados. Y así dar inicio al festejo. ¿Sí?
Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Jesús había obrado un milagro increíble. Ujú. Increíble, sorprendente, un portento. Pero los fariseos, o sea, los líderes religiosos, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque lo había hecho el sábado, el día de reposo. Los fariseos conocían que no se puede trabajar el sábado. Y todo el mundo sabe que sanar a alguien es un trabajo. Así que, como no lo entendían, se negaron a creer. Repito, como no lo entendieron, se negaron a creer. Después de una conmoción, los fariseos llamaron al hombre que antes era ciego para interrogarlo. ¿Se acuerdan? Y el hombre afirmó con toda franqueza, es que miren, es que si es pecador, si ese Señor Jesús es pecador, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo, dice. Es decir, miren muchachos, hay muchas cosas que no pretendo entender, dijo el ciego, ¿no? No obstante, hay algo que no se puede negar. Yo era ciego y ahora veo. Entonces, como un cristiano ateo que lucha, yo tengo mis preguntas y dudas sobre Dios, sí, pero estoy agradecido de que, como el hombre ciego que fue sanado, no me hace falta entenderlo para creer. Si tú estás sufriendo, oro que un día, en un futuro, sí, Dios te muestre algún propósito y sentido para tu sufrimiento. A David Fox lo internaron en el hospital la Nochebuena del año 2004. Tenía 34 años David. Estaba casado y era padre de un niño. Mientras su salud se deterioraba, cientos de cristianos fieles oraban por él, confiando en Dios para su plena recuperación. Era seguro que Dios sanaría a este apasionado líder de adoración. Buen padre, esposo fiel, amigo leal. Todos estaban convencidos de que David volvería a su casa. Sin embargo, él murió el 14 de enero del 2005. David no era un tipo más en nuestra iglesia, no. Se trataba del único hermano de mi esposa. El hermano único de mi esposa. Su pérdida fue muy personal para nuestra familia, ¿se imaginan? Sería poco decir que cuestionamos a Dios. Y lo permitía. ¿Por qué se llevaría a alguien tan joven? ¿Por qué no había respondido a nuestras oraciones? Ya habíamos hecho para merecer esto. ¿Dónde estaba Dios en medio de esta pérdida y de este sufrimiento? Lo lloramos profundamente, como era de esperar. El tiempo que pasamos en la sala del funeral fue algo como una nebulosa. Recuerdo los miles de abrazos, lágrimas que no podíamos contener. Jamás olvidaré cuando el padre de David, mi suegro, Sam, me dijo, no se supone que tus hijos partan antes que tú. Perder a su hijo había puesto de rodillas a este hombre tan fuerte. Oré que no tuviera que pasar jamás yo por el dolor de perder a un hijo. En el funeral de David, en medio de esta pérdida tan grande, intentamos celebrar las cosas buenas de la vida de David. Terminado el servicio, invité a todos a conocer al mismo Jesús que había cambiado David años atrás. Tenemos un tío al que llamamos tío Blues. Durante años habíamos estado orando que el tío Blue conociera a Cristo. No obstante, mientras más le pedíamos a Dios que se le revelara a nuestro tío, más lejos parecía estar de Dios. Cuando el tío Blue aceptó a Cristo en el funeral de David, nos quedamos helados. En el día de hoy, el tío Blue es una persona diferente. Su historia es solo una de las muchas vidas que Dios impactó para bien a través de la muerte de David. Aunque sufríamos profundamente y no comprendíamos, Dios hizo algo bello en nuestro dolor.
tomó nuestra pesadilla y de alguna manera produjo vida espiritual a partir de una trágica muerte. Incluso en medio de nuestro dolor, o tal vez más precisamente en especial en medio de nuestro dolor, Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Si estás sufriendo y en ese momento no puedes ver su bondad, yo oro para que puedas percibirla pronto.